Buenos días, les recuerdo que mi nombre es Andrely Londoño y en este video vamos a tratar todo lo referente a las neurosis obsesivas. Dentro de los temas que vamos a tratar a lo largo de este video es que vamos a identificar claramente a qué se refieren las neurosis obsesivas, vamos a hablar de sus causas, cuáles son los tipos de neurosis obsesiva. También vamos a hablar un poco sobre la sintomatología de esta neurosis. Al final vamos a hacer un pequeño resumen que nos va pues, a permitir dar algunas luces de lo que vimos en todo este video. Y al final, como es costumbre, hay un test de respuestas, de múltiple respuesta, que nos va a permitir hacer un repaso de todo lo que vamos a ver en el transcurso de este video. Entonces vamos a pasar al primer tema y es el que tiene que ver con lo que es la neurosis obsesiva. Y decimos que esta es una alteración mental caracterizada por la presencia de un alto grado de ansiedad, el miedo y las obsesiones relacionadas con factores conflictivos personales o ambientales dominan el afectado y le provocan un verdadero sufrimiento psíquico. También se dice que las personas sufren miedos y obsesiones en mayor o menor medida. La mayor parte de la gente consigue dominarlos sin que afecten en demasía su actividad diaria ni su estructura mental, pero en algunas personas predispuestas la ansiedad adquiere una intensidad considerable y llega a marcar sus pensamientos y su comportamiento. Entonces existe cierta predisposición a sufrir una neurosis en las personas hipersensibles o en personas con emotividad superior a la normal. Por lo general, con un acusado sentido de culpabilidad, es lo que ocurre en este tipo de pacientes, y que se sienten muy afectadas por las tensiones emocionales y por los hechos impactantes, por ejemplo los disgustos, las peleas, los accidentes, o por hechos o circunstancias banales a los que ellos otorgan mayor importancia que el resto de las personas, cuando en realidad pues no tienen que enfocarse o en realidad son eventos triviales. Entonces este tipo de circunstancias les causan una fuerte alteración psicoemocional. Pasemos ahora a las causas de la neurosis obsesiva. Entonces decimos que por lo general una neurosis se desarrolla o aparece en un individuo debido a situaciones o hechos que crean en él fuertes tensiones emocionales, pero que casi siempre a esto se suma una cierta predisposición caracterológica, predisposición que ya el individuo tiene o trae consigo. Está comprobado que la emotividad exagerada se puede adquirir a través de la educación de unos padres también muy emotivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El individuo crece y se educa en un ambiente familiar proclive a las reacciones neuróticas ante situaciones tensas o emotivas, y por imitación subconsciente de los comportamientos paternos, entonces se desarrolla de este modo una personalidad potencialmente neurótica que se desencadenará de fuerte tensión emocional. Pasemos ahora a los tipos de obsesiones y encontramos en estas las fobias, porque es que existen diferentes tipos de neurosis. Podemos decir entonces que las fobias consisten en un miedo desproporcionado a determinadas situaciones, como el miedo a la oscuridad, a los espacios abiertos, lo que llamamos agorafobia, o a lugares cerrados como la claustrofobia. También el miedo a determinados objetos, que de hecho pueden ser inofensivos, y también se tiene miedos o fobias a algunos animales, gatos, arañas o pájaros. Las personas que están afectadas o que está afectada por esta fobia se da cuenta y acepta de modo racional la inocuidad del objeto de su miedo y que además es insuperable y por esto está enfermo. Entonces cree padecer enfermedades imaginarias y se preocupa de un modo obsesivo por su salud, más allá de todo razonamiento. También aparece la neurastenia,
En estas el individuo muestra una fatiga y una debilidad crónica y una irritabilidad continuada. Está también la neurosis de ansiedad. Se presentan aquellas personas que manifiestan una continua sensación de exaltación física y psíquica, que puede ser tolerada y deseada por el sujeto casi como forma habitual de vida, hasta que al ocurrir algún suceso que les produce una tensión emocional añadida, entonces la ansiedad se hace insoportable. Y está también la neurosis histérica. Esta es una forma de neurosis en la que el paciente puede sufrir sonambulismo, amnesia, parálisis o anulación de algunos sentidos, por ejemplo, ceguera o sordera histérica. Esta anulación de los sentidos se presenta de forma temporal e impredecible, sin que exista ninguna lesión orgánica que lo justifique. Entonces, para estos casos, las cosas ocurren como si el subconsciente del individuo actuara para defenderse de una situación insoportable venidera, y para esto se niega a ver, oír o sentir aquello que le resulta doloroso. Vamos a pasar ahora a los tipos de neurosis. Aquí decimos que las representaciones obsesivas son aquellas que, sin que su totalidad efectiva o reforzada por el estado anímico del enfermo lo explique, aparecen en la conciencia bajo el sentimiento subjetivo de su obligatoria persistencia. No pueden ser apartadas de ella por el esfuerzo voluntario de quien sufre esta neurosis, y consiguientemente este tipo de pensamientos entorpece el curso ordinario de las representaciones, aunque el sujeto se dé cuenta de su falta de fundamento e inclusive reconozca en la mayoría de los casos la falsedad del contenido y el carácter francamente patológico de este fenómeno. Para identificar los tipos de neurosis vale la pena mencionar algunos elementos importantes, y se dice que las obsesiones, son involuntarias, morbosas e irracionales, pero a la vez son reconocidas como tales por el sujeto, el que en ningún momento se engaña sobre estos elementos, a diferencia de lo que pasa con la psicosis. Cuando se trata de obsesiones, sobreviene el choque entre la propia voluntad del individuo de ejercer sus deseos y el miedo a las consecuencias que esta liberación le podría acarrear. Las obsesiones vienen a significar verdaderos deseos reprimidos, ya que resulta más fácil enfrentarse con una causa conocida de miedo que hacerlo con un temor interno de causa ignorada. El miedo también actúa sobre la psiquis infantil, en el caso de los niños, colocándola en una situación defensiva al tropezar con hechos traumatizantes. También aparece la agresividad, y esta se presenta como una manifestación personal y exagerada de lucha contra un medio cuyos estímulos son objeto de una interpretación magnificada por el individuo.